desde Quito, Ecuador. Este es el primer video del año 2023, un año de cambios y espero que para todas sea muy bueno. Vamos a tejer en esta ocasión, que es martes de moda, un lindo chaleco a crochet. Es súper fácil, especialmente para las chicas que recién inician, así que manos al tejido. Para tejer este lindo chaleco vamos a usar 3 madejas, cada una tiene 90 gramos, 2 en color llano y una en tono matizado. Ustedes pueden elegir el color que gusten. Esta es lana jazmín y como algunas personas me han preguntado cuál es el grosor que tiene, entonces aquí vamos a poner en la cinta métrica y tiene 2 milímetros, ¿sí? Alcanza 2 rayitas. Para la cintura, la sisa y el cuello vamos a tejer con crochet de número 4. Y para el resto, un crochet número 5. Vamos a usar tijeras, aguja lanera y no nos puede faltar una cinta métrica. La talla de este chaleco la he determinado con la medida de mi niña. Más o menos le da a una talla S o M, pero siempre, como les he dicho, amigas, tómense las medidas para que tengan a su gusto y a su talla. Ahora, vamos a tejer 2 cuadrados que van a tener cada uno 40 centímetros. ¿Sí? 40 por 40. Entonces, el un cuadrado va a ser con el matizado y el otro con el color llano. Voy a empezar con el color llano para que ustedes hagan el otro, porque este color es más clarito para poderles indicar. Entonces, vamos a empezar tejiendo 4 cadenas. El primer nudito no cuenta y vamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahora voy a subir 1, 2 y 3 cadenitas. Tejo 2 puntos altos. Y luego 2 cadenitas. Luego 3 puntos altos. Y luego 2 cadenitas. 3 puntos altos. Dos cadenitas y vuelvo a tejer 3 puntos altos. Dos cadenitas y me voy a la primera cadenita donde empecé mi tejido para cerrar con punto deslizado. Subo con 3 cadenitas, que sería el primer punto, y luego voy a tejer 2 cadenitas que serían la separación para ir a la siguiente esquina. En la siguiente esquina voy a tejer 3 puntos altos. Dos cadenitas de separación y en el mismo espacio tejo de nuevo 3 puntos altos. Dos cadenitas de separación y acá vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Luego 2 cadenitas de separación y aquí repito lo mismo.
3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Dos cadenitas y voy a la primera esquina donde empecé. Tejo 3 puntos altos, dos cadenitas y aquí sería 2 puntos altos porque yo inicié con 3 cadenitas, que es el primer punto. Busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Miren qué bonito que queda. Ahora, para que quede mejor terminado, a partir de esta segunda vuelta, siempre que empiecen en el hueco, es decir, para tejer los 3 puntos altos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por aquí, tejemos medio punto y luego 2 cadenitas. Y luego pasamos a tejer los 2 puntos que faltan para completar 3. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas y en la esquina 3 puntos altos, dos cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y vamos al espacio que viene y tejemos 3 puntos altos. Dos cadenitas y vamos a la punta, tejemos 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Tejemos 2 cadenitas y en el espacio siguiente 3 puntos altos. Ahora 2 cadenitas y vamos a la siguiente punta. Tejemos 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Dos cadenitas y vamos al siguiente espacio. Donde van 3 puntos altos. Ahora vienen 2 cadenitas y vamos a la última punta donde van 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenitas y vamos a buscar la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Ahora subimos 3 cadenitas y 2 que van a ser de espacio para ir al siguiente huequito y tejer 3 puntos altos. Miren cómo va quedando bien bonito. Ahora, ustedes van a ir haciendo lo mismo en cada vuelta. Cada punta no va a variar porque siempre
para que pueda formarse el cuadrado, tiene que haber 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. En cambio, para ir a los espacios siempre saltan 2 cadenitas, donde hay espacio 3 puntos altos, donde hay puntos 2 cadenitas y así van alternando y se va formando nuestro cuadradito. Entonces vamos a hacer esta última vuelta para dejarles de tarea a que hagan ustedes el cuadrado. Vamos 2 cadenitas, estamos en la punta y tejemos 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Dos cadenitas y vamos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos. Dos cadenitas y aquí ya viene otro espacio más porque se van aumentando a medida que tejemos y va 3 puntos altos. Dos cadenitas y vamos a la punta. Van 3 puntos altos, 2 cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos 2 cadenitas y en el espacio que viene 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos en el siguiente espacio. Dos cadenitas y en la punta 3 puntos altos, dos cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Es el chaleco más fácil que vamos a hacer en la historia del tejido. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Esto igual puede tejer una chica que esté iniciando en el tejido porque es súper facilito. Ya ven ustedes. Dos cadenitas y en la punta 3 puntos altos. Luego dos cadenitas y en el mismo espacio porque estamos en la punta 3 puntos altos. Ahora dos cadenitas y vamos al siguiente espacio tejiendo 2 puntos altos porque el punto tercero ya lo tenemos con las primeras cadenitas que tejimos. Entonces busco la primera para cerrar con punto deslizado. Ahora, como voy a empezar en un espacio, paso y tejo medio punto y subo con 2 cadenitas y en el mismo espacio tejo 2 puntos altos y así voy a seguir tejiendo de la misma manera hasta que tenga 40 centímetros. Voy a tejer un cuadrado con este color y voy a tejer el otro cuadrado igualito con el matizado. Ya nos vemos. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Ya tengo los dos cuadraditos de 40 por 40. Me gusta esta mezcla de lana matizada porque parece que fuera una tela estampada de flores. Ya he cerrado de este lado, pero no se preocupen porque acá vamos a hacer lo mismo. Pero lo voy a hacer por acá para que ustedes puedan distinguir sin problema. Del lado de los hombros, yo he dejado los 3 puntos de la esquina sobre este lado más los 3 puntos siguientes, tomando en cuenta obviamente el espacio vacío.
y eso me da 6 centímetros. Ahora, de este lado yo he contado los 3 puntos de la esquina: 3, 6, 9, 12, 15. Obviamente en la medida se toma en cuenta también los espacios, y esto me da 14 centímetros, ¿sí? Que es lo que vamos a cerrar. Ahora, pongan atención porque no es nada difícil. Voy a preparar aguja y lana de este color. Ahora vamos a unir, y de las 2 cadenitas de separación vamos a tomar la una y por la costillita de abajo, así. Voy a dejar un poquito de hilo porque luego voy a unir para hacer el borde. Entonces esto va a ser así, y me voy a la otra cadenita por la costillita, siempre la aguja por debajo, así. Vamos a volver a pasar por aquí para que quede un poquito ajustado en el mismo huequito. Ahora paso a la siguiente cadenita solo en la costillita, pero siempre va a ser la aguja por debajo, ahí. Y así, cadenita, 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 cadenita. No la de aquí, sino la de abajo. Ahí. Paso. Así. Ahí. Y siempre tiene que coincidir la cadenita que corresponde a cada punto. Así. Y va a incluir a las 2 cadenitas del espacio. Así. Voy a retirar la marquita para que pueda yo hacer mi trabajo. Aquí está. Ahora, teniendo cuidado, voy a sostener este hilito a fin de que no se suelte, y voy a asegurar por acá. No tiene que quedar fruncido, sino simplemente a lo que me dé el hilo. ¿Sí? Ahora, lo mismo voy a hacer de este lado. Aquí no le voy a dejar mucho hilo, sino para rematar, porque ya he dejado para aquí solamente hacer el nudo del cirujano y continuar con el trabajo que voy a hacer. Entonces, así mismo, voy a tomar una de las cadenitas que quedan de separación
en cada esquina. Así. Paso por debajo de cada costillita. Así. Ahí. Así. Así. Ahí, hasta donde me indica mi marquita. Bien, amigas, yo ya he cerrado también de este lado. Y miren cómo queda. El hilito de abajo lo rematé para luego perder cuando hagamos el cinturón. De este lado también he rematado el hilo para que no haya ningún problema. Ahora, con el crochet de número 4 vamos a tejer tanto la sisa como el cuello y la cintura. Acuérdense que los cuadrados es con crochet número 5 para que quede mejor. Son detallitos algunos que, aunque no parezcan, nos ayudan a hacer un mejor trabajo y a que quede mejor terminado. He unido el hilo que quedó con el nudo del cirujano. Por ahí está un pequeño video para que sepan cómo hacerlo. Ahora, vamos a hacer una vuelta de medio punto. Así. Vamos a poner medio punto sobre cada punto alto y en el espacio solo medio punto. Si bien hay dos cadenitas, pero yo quiero que quede así, rectito y no muy jetón. U o lanudo, como lo llaman en México y en algunos lugares. Entonces vamos. Medio punto sobre cada punto alto y medio punto en el espacio, solo uno. Medio punto sobre cada punto alto y medio punto en el espacio, y así terminamos todo el borde. Terminada mi vuelta de medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora, para seguir, yo me voy a deslizar hacia el primer punto para de ahí seguir mi vuelta, porque sobre estos dos medios puntos voy a hacer una disminución y ya van a ver. Entonces, una vez deslizado el punto, vamos a subir con 2 cadenitas y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre punto anterior por toda la vuelta, y voy a dejar libre, como les digo, el último medio punto y el primero de acá. Ya he tejido mi vuelta de punto alto y como ustedes ven aquí, he dejado los 2 últimos puntos para hacer la disminución, y vamos a tejer entonces hasta la mitad de este punto y en el siguiente igual, la mitad del punto. Cierro haciendo un solo punto y ahora vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita, pero desde atrás.
paso el hilo de esta manera, ahí. Voy a recortar y listo. Cerramos. ¿Y por qué les dice que hagan así? Con esta disminución. Es para que le dé ese toque redondeado de la sisa. Si ven por acá también, entonces ahí queda más bonito. Vamos a perder este hilo por aquí para seguir con nuestro trabajo. Ya ven ustedes que es súper facilito. No nos lleva mucho tiempo tejerlo, y para un regalo queda súper. Para una chica, una jovencita ahora que les gusta esta moda libre, moda suelta, les queda súper bonito. Están de moda de nuevo unos jeans que son normales hasta la cintura y con las bastitas anchas. Mi nena se compró uno en Navidad y precisamente este chaleco es para que lo use con ese pantalón. Ustedes ya van a ver luego cómo luce. Entonces aquí ya hemos perdido el hilo para que quede un bonito terminado. Ahí está. Ahora vamos a poner la cintura. Ya he anudado mi hilo para seguir con el trabajo en la cintura. Antes de eso quería indicarles que en la sisa hay 52 puntos altos más los 2 espacios para hacer la disminución. Entonces, aquí tengo ya el hilo y comienzo desde este espacio subiendo con una cadenita y luego voy a tejer así mismo como en la sisa, medio punto sobre cada punto alto anterior y un medio punto en el espacio, así, medio punto sobre cada punto alto y luego medio punto en el espacio, así. Y luego cuando lleguen a la esquina, obviamente van a hacer el medio punto que corresponde aquí y luego saltan y comienzan con el medio punto de este espacio para seguir haciendo lo mismo en todo el contorno de la cintura. Ya terminé mi vuelta de medio punto y ahora voy a cerrar con punto deslizado. Voy a subir 8 cadenitas . Aquí mismo voy a subir una cadenita que va a ser mi primer punto y me voy hacia atrás para tejer medio punto sobre cada cadenita. Ahora, terminados los 8 medios puntos, voy al siguiente espacio y tejo punto deslizado. Para ir a la siguiente vuelta, me deslizo hacia el siguiente punto
Vamos a dar vuelta. Y voy a tejer medio punto, pero solamente en la costillita. Que da adelante de mi vuelta. Así. Ahí. Así. Ahí. Y siempre asegúrense de que el último punto también quede tejido. Si no, se les descuadra todo. Ahí. Volteo. Subo una cadenita. Y la siguiente vuelta así mismo, en la costillita. Medio punto. Costillita. Medio punto. Costillita. Así. Ahí. Así. Cierro con punto deslizado en el siguiente punto. Para pasar a la siguiente vuelta, voy al siguiente punto y tejo deslizado. Volteo y tejo en la costillita medio punto. Así. Solo en la costillita de adelante de la cadenita. Medio punto. Medio punto. Así. Me aseguro de tejer el último punto. Volteo. Subo con una cadenita y hago lo mismo. Solamente en la costillita mi medio punto. Así. Cierro en el punto. Y para pasar a la siguiente vuelta, voy al siguiente punto y tejo punto deslizado. Miren cómo va quedando. Ahora volteo. Y de la misma manera voy a tejer medio punto solo en la costillita. Así, como ustedes ven. Costillita. Volteo, subo con una cadenita y lo mismo. Así, ¿ya ven qué fácil? Solo en la costillita. Cierro con punto deslizado en el espacio siguiente y para ir a la vuelta que viene me deslizo al siguiente punto y volteo. Vamos a tejer así mismo, solo en la costillita. Así. Y siempre
siempre me aseguro que el último punto también quede tejido. Y de esta manera voy a tejer todo el contorno de la cintura. Ya estoy casi terminando el elástico y he dejado estas pocas vueltitas para refrescar. Vamos a cerrar con punto deslizado al término de esta vuelta. Y ahora para la siguiente voy a seguir con punto deslizado en el siguiente espacio. Volteo. Y vamos a tejer de costillita medio punto. Así. Solo en la costillita. Y me cercioro de tejer el último punto. Siempre tienen que estar los puntos completos, en este caso 8. Volteo, subo con una cadenita y vamos a las costillitas. Así. Cierro con punto deslizado y vamos a tejer la última vuelta con un punto deslizado en el siguiente espacio y vamos a voltear y hacer lo mismo, es decir, medio punto en cada costillita. Ahora volteo y vamos a unir el elástico. Y lo hacemos desde la costillita junto con las cadenas de base. De esta manera. Tomo la primera cadenita de este lado y paso. Y ahora tomo la costillita y la cadenita del otro lado. Paso y tejo mi medio punto. Costillita, cadenita, paso y tejo. Costillita, cadenita del otro lado, paso y tejo. Costillita, cadenita, paso y tejo. Así. Ahora vamos a recortar. Paso el hilo y con la ayuda de mi aguja lanera me voy por aquí y listo. Aquí voy a rematar. Y está listo. Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a prepararnos para poner el cuello. Ahora vamos a hacer el cuello. Pero no lo vamos a hacer en este sentido, que sería al derecho. Vamos a hacerlo tejiendo por la parte del revés.
porque como es un cuello alto y lo vamos a doblar, entonces ahí ya lo vamos a poner al derecho. Ya van a ver. En este espacio voy a pasar el hilo y voy a subir 5 cadenitas. Voy al espacio que viene y tejo 3 puntos altos. Tejo 2 cadenitas. Y me voy al siguiente espacio tejiendo 3 puntos altos. Dos cadenitas y luego en el siguiente espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y lo mismo por acá. Dos cadenitas y vamos al siguiente espacio. Dos cadenitas y ahora ustedes van a ver aquí la unión del hombro y tenemos estos dos espacios. Entonces, para que coordine bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a tejer un punto alto y luego aquí está la cadenita que uní a la cadenita de acá. En esa cadenita voy a tejer el siguiente punto. ¿Sí ven? Y el punto que viene, que es el tercer punto en el espacio. Así. Ahora sigo tejiendo dos cadenitas y en cada espacio voy a poner 3 puntos altos hasta terminar el contorno con esta primera vuelta. Llegamos al inicio y como ustedes ven, aquí están las primeras cadenitas que sería el primer punto en este espacio. Ahora en este espacio vamos a tejer un punto alto. El segundo punto sería aquí en la cadenita de unión, aquí. Y voy a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita, que es el primer punto. Y así hemos pasado la primera vuelta. Ahora, como aquí empezamos con un espacio, paso el crochet al centro, tejo medio punto para subir con dos cadenitas. Y eso lo voy a hacer siempre cuando empecemos en espacio. Tejo los dos puntos que corresponden para completar 3. Tejo dos cadenitas y me voy al espacio que sigue. Tejo dos cadenitas y en el espacio que viene 3 puntos altos. Y así vamos a seguir toda esta segunda vuelta. Tomen en cuenta que aquí ya no tenemos ningún problema
nos tocaría 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Terminemos la vuelta entonces. He terminado ya mi segunda vuelta y ahora me correspondería subir con 5 cadenitas y continuar en el siguiente espacio tejiendo de la misma manera, es decir, con 3 puntos altos, luego 2 cadenitas y seguimos al espacio siguiente con 3 puntos altos. Y una vez que terminamos esta vuelta, vamos a repetir lo mismo hasta que tengamos 20 centímetros. No se olviden que cuando comenzamos en espacio, tejemos medio punto y luego 2 cadenitas. Ya nos vemos entonces, 20 centímetros. Miren, amigas, ya tengo 20 centímetros, que serían 14 vueltas suficientes para el modelo que he decidido poner de cuello a este lindo chaleco. Entonces ahora solamente vamos a rematar por aquí. Me voy a la cadenita que está inclinada en el primer punto. Pasamos hacia atrás. Voy a recortar. Y con la ayuda de mi aguja lanera vamos a hacer un remate. Por aquí, a fin de que quede bien cerradito y no se suelte el hilo. Ahí. Me voy por aquí. Me devuelvo. Así. Y con eso me aseguro de que quede bien. Eso es todo. Vamos a recortar y listo. Ahora voy a doblar el cuello y miren, es por eso que yo les había dicho que tejan de adentro hacia afuera el cuello, para que al doblar quede derechito, quede bien. Ahí está nuestro lindo chaleco de cuello alto. Súper facilito, súper rápido de terminar. Y miren, a mí me fascinó realmente esta combinación de matizado, porque parecen unas florcitas. Miren cómo está. Obviamente ustedes van a tratar de buscar el mejor matizado para que les quede bien bonito, ¿sí? Yo sé que no en todos los países va a haber el mismo color, pero sí pueden encontrar una madeja matizada a su gusto. La cuestión está en que ustedes sepan combinar tanto
el color que va a ir adelante, matizado, como el color llano. Y por cuestión de espacio, aquí ustedes no pueden ver cómo luce. Así que voy a esperar a que mi modelo regrese del colegio para que nos modele y ustedes puedan ver cómo quedó. Ya nos vemos. Amigas, ¿verdad que es súper fácil? Ya vieron ustedes que solamente es la unión de dos cuadrados. Súper facilito, súper juvenil. Ahora que están de moda otra vez los pantalones hasta la cintura y anchitos, les queda súper bonito. Hagan en casa, amigas. Ahora estamos en temporada de mucho frío, como me ven ustedes así toda arropada. Este turbante lo vamos a hacer en un próximo video. Déjenme en los comentarios qué quieren tejer ustedes, Dios mediante, durante todo este año, que a todas voy a tratar de leerles y complacerles. Y si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis videos. Y este año esperemos que antes de llegar a la mitad del año, es decir, hasta junio, ya seamos una comunidad con 100,000 suscriptoras. Espero que sea así, amigas. Y pues bueno, yo no les canso más porque voy a preparar material para mis siguientes tutoriales. Ya nos vemos entonces.